Hola, ¿cómo estás, Trafoeléctrico? Bienvenido seas nuevamente a este canal. En esta ocasión vamos a presentar cómo armar y desarmar un contactor eléctrico. El día de hoy vamos a ver cómo desarmar un contactor, cuáles son las partes que lo componen, por qué es importante mantenerlo en buenas condiciones, qué es lo que más se deteriora en un contactor, cada una de las partes que componen cada un contactor. Y además vamos a ver que realmente antes de desarmarlo funciona y después de desarmarlo va a volver a funcionar, porque muchas veces cuando desarmamos algo ya no funciona. Así es, porque desarmarlo es lo fácil, armarlo es lo complicado. Muy bien. Así que pues vamos a comenzar. Bueno, como primer paso vamos a verificar que este contactor realmente opere. Puede ser que pudieran creer que cuando vamos a desarmar este contactor, realmente lo vamos a desarmar porque ya no sirve, pero realmente este contactor sigue operando. Aunque se vea muy viejito, realmente es un modelo muy viejito. Son de los pocos modelos que aún son desarmables y que tenían piezas las cuales se podían sustituir. Todavía lo podemos llegar a encontrar dentro de la industria, incluso dentro de una industria lo encontramos y sigue operando. Y realmente lo hemos utilizado en otras prácticas que pueden observar en algunos videos pasados y hemos verificado que funciona, pero vamos a revisar nuevamente que funciona este contactor. Así es, nada más porque haya pasado 10 o 15 años trabajando en la industria, no significa que no sirva. Incluso este tipo de contactores son muy robustos. Vamos a observar que muchas veces sus contactos, excepto de que haya sido maltratado, ¿a qué me refiero con eso? Que le hayan sobrecargado, que le hayan metido la carga que no era adecuada para él, generalmente soportan mucha carga, a diferencia de los contactores actuales, los cuales cuando realmente los ponemos a trabajar, ciertamente tienen poco tiempo de operación y se dañan, son desechables. Este tipo de contactor no. De hecho, tengo la teoría de que ese tipo de contactor en específico tiene la misma durabilidad que un teléfono Nokia. Exactamente, y el mismo peso. Si utilizamos este contactor para dejarlo caer, muy seguramente perforaba la mesa. Yo no sé qué podría pasar si dejáramos caer ese contactor encima de un teléfono Nokia. Pasaría como la ley de la espada y el escudo más fuerte. Exacto, ¿qué se rompería primero? Tenemos que llegar a hacer esa prueba. Un día lo haríamos, vamos a conseguir un teléfono Nokia de los primeros para verificar qué pasaría en ese caso. Pero en este caso vamos a verificar que este contactor realmente se encuentre operando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a aplicarle una tensión a nuestra bobina para verificar que realmente el contactor o su bobina continúe operando. En este caso tenemos un contactor marca Siemens, en el cual tiene una bobina que trabaja 120 volts. Es lo que vamos a utilizar para aplicarle. Aquí tenemos 120 volts en esta alimentación, la cual vamos a utilizar. Si han visto nuestro video pasado de un contactor, tenía que no tenía la nomenclatura de la bobina. En este caso sí tiene nomenclatura de A1 y A2, con lo cual podemos saber que aquí tenemos la tensión de la bobina. De hecho, si quieres saber todo lo que se requiere saber acerca de los contactores eléctricos, que es uno de los equipos industriales más utilizados, puedes ir a revisar nuestro anterior video para que veas todo lo relacionado a este tipo de dispositivos. ¿Por qué es importante que sepas estas cosas? Bueno, imagínate que estás trabajando en la empresa donde laboras o con las condiciones que normalmente trabajas y llega a pasar que el contactor ya no está funcionando, ya es de noche, la empresa está trabajando y no tienes en el almacén un contactor, o también ya el del almacén se quedó dormido y no hay manera de despertarlo. Una sería que utilizáramos un Nokia y se lo aventáramos contra la puerta y posiblemente despertaría. Es muy posible. Pero en este caso, pues también es posible que se agujerara la puerta. Exactamente. En este caso vamos a tomar algo más ortodoxo y vamos a dar una prueba para el mantenimiento de este contactor y pudiéramos echarlo a andar en lo que conseguimos que el almacenista en este caso despertara. Muy bien, pues vamos a realizar la prueba para verificar que este contactor todavía funciona. Bueno, vamos a verificar aplicándole tensión y verificamos que en este caso el contactor funcionó. Podemos checarlo revisando los contactos de este contactor que estén cerrados, los contactos principales. Vamos a revisarlo con ayuda de nuestro multímetro que quedó en algún lado. Ya lo encontré. De hecho, se escucha un zumbido que generalmente se oye cuando nosotros energizamos un contactor. Exactamente. Y hablando de eso, Fabián, en algunos casos ese zumbido puede llegar a ser muy fuerte y quiere decir que es una falta de mantenimiento lo que le hace. En este momento, cuando lo abramos, vamos a darnos cuenta por qué hace ese
zumbido. De hecho, ese zumbido no se escuchaba en el anterior video de contactores porque ahí simplemente se energizó y no se escuchaba este zumbido de abejas. Tiene que ver porque era un contactor nuevo. En este caso ya es un contactor muy viejo y tiene una parte que es la cual genera ese zumbido. Vamos a observarlo. Ahí está. Tenemos nuestro multímetro. A ver, ahí está. Vamos a verificar los contactos. Muy bien, los primeros están correctos. Ok. Correctos. Y correctos. Muy bien. Tenemos los contactos principales en buen estado. Podríamos verificar los contactos auxiliares. Vamos a verificar. Este está abierto y este está cerrado. Muy bien. Este se encuentra abierto. Ok. Y este se encuentra. Veamos. Ahí está, cerrado. Como puedes ver en la calidad de los contactores se aprecia una gran diferencia, inclusive aunque este contactor sea sumamente viejo. Entonces, si podemos decir así, no se vaya a ofender a alguien porque dije viejo, porque llega a pasar que muchas veces ya nos ofendemos por muchas cosas. Pero bueno, le podemos decir viejo al contactor y creo que no habrá ningún problema, pero este contactor resulta que es de mucha mejor calidad que el contactor que teníamos, aunque el otro es relativamente nuevo y este no huele a quemado como el otro. Exactamente. Como comentas, no es de mejor calidad y tiene que ver con el tiempo de operación. Generalmente los equipos antiguos los hacían más robustos y lo podemos observar muchas veces hasta en los motores eléctricos. Un motor eléctrico antes era de la misma capacidad, era más grande y soportaban más carga. Era la misma situación con los contactores viejos a los contactores actuales. Y pues algo también que se podía hacer antes era darles mantenimiento. En este caso los contactores nuevos ya no se les puede dar mantenimiento, excepto de algunos casos. Pero si tienes este tipo de contactor te va a servir mucho para verificar que realmente se puede dar cierto mantenimiento. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es desarmar este contactor y esperar con los dedos cruzados que podamos volver a armarlo igual. Ok, vamos a comenzar. Claro que va a funcionar, es algo que podemos hacer generalmente con este tipo de contactores. Y pues vamos a observar, tenemos nuestro contactor, el cual generalmente tiene la parte que activa la bobina o la parte que activa los contactos auxiliares. Generalmente se puede hacer de forma manual. Tenemos lo que es nuestra bobina en esta sección. Y vamos a comenzar a desarmarlo. Primero que vamos a hacer, vamos a retirar los contactos auxiliares. Este contactor tiene contactos auxiliares que sí se pueden retirar, a comparación del video pasado que pudimos observar que no se podía. En este caso retiramos este par de tornillos. Y vamos a poder retirar estos contactos auxiliares. Fabián, te los paso. Claro. Estos contactos auxiliares, como puedes ver, si llegaran a dañarse dentro de este contactor, tendrías la posibilidad de comprar otros y desde luego volver a utilizar tu mismo contactor. En cambio, el otro, si se llegan a dañar los contactos auxiliares, con el otro me refiero al que utilizamos en el video pasado, tendrías que cambiar tu contactor. Exactamente, estos contactos auxiliares eran sustituibles y podemos observar que la forma del mecanismo es esta. Aquí tiene el mecanismo que activa el contacto auxiliar, el cual se activa con esta sección del contactor. Aquí podemos observar cómo Así es como funciona este sistema. Y de hecho, otra cosa que puedes hacer, ya ves que venden cosas para desestresarse. Puedes utilizar una vez que ya no se usa en el contactor para que te desestreses y estés ahí un buen rato bien a gusto hasta que te canses y ya estés desestresado. Exactamente, así que el contactor es desarmable. Ya pues comenzamos, retiramos los contactos auxiliares, cosa que no podía pasar con otro tipo de contactores recientes. Bueno, la siguiente parte es que aquí ya podemos observar nuestra bobina, se encuentra en este punto. Vamos a observarla completamente cuando lo desarmemos completamente el contactor, pero vamos a seguir con el siguiente punto. Aquí podemos quitar la parte de lo que es la cámara donde se encuentran los contactos principales. Muchas veces cuando las personas que me han dicho que reparan televisores y todo eso me han comentado que uno de los problemas es que cuando tú empiezas a desarmar empiezan a salir los habitantes que viven en los lugares que están desarmando, como puede ser una radio, como puede ser una televisión, una bocina. En ese momento empiezan a salir. En el caso de los equipos eléctricos, pues no es tanto así, porque
porque no hay tanto espacio para que puedan entrar, pero es un dato que no sirve para nada, pero se me ocurrió comentarlo. No, lo que sí me ha tocado encontrar son hormigas, ciertos insectos que sí pueden entrar, pero generalmente cucarachas, ese tipo no vas a encontrar, excepto que sea un lugar muy, muy sucio. Lo que sí me ha tocado encontrar son ratones en dispositivos más grandes, ¿eh? Claro. Aquí, Ratones de los otros de dos patas. No, ratones de los reales, no de los de dos patas. Ok, podemos observar. Esos ya se llevaron los equipos eléctricos. Exactamente. Y como podemos observar, aquí tiene partes de cobre, así que sí puede llegar a pasar que desaparezcan por las partes de cobre. Y anteriormente en contactores muy robustos, estas partes de cobre eran muy grandes, así que me tocó ver en algunos casos que sí se los llevaban para venderlos. Claro. Así que bueno, aquí tenemos la parte de los contactos. Podemos observar que tenemos los contactos móviles y los contactos fijos. Esos contactos son los contactos fijos. Que por ningún motivo estamos diciéndote que debas de desarmar los contactores para llevarte el cobre, ¿verdad? Eso no es una recomendación que estemos haciendo. Recordemos que esto solamente es para mantenimiento o conocer las partes de un contactor. Como lo estamos platicando, los contactos móviles y los contactos fijos se podían, en contactores de este tipo, retirar. Vamos a observar cómo se puede retirar ese contacto fijo. Bueno, aquí ya estoy retirando nuestro contacto. Podemos observar aquí este contacto móvil. ¿Por qué se le llama contacto móvil y contacto fijo? Ok, muy sencillo, porque realmente el contacto fijo, como lo podemos observar, aquí se encuentra, este no se mueve, está fijo sobre la estructura de lo que es el contactor, y nuestro contacto móvil se encuentra sobre lo que es la parte que se activa con el sistema electromagnético. Vamos a ver el sistema electromagnético. Así es. Lo que pasa es que tienes dos pares de contactos por cada fase, y es lo que hace que se cierre o se abra el circuito cuando realizas la energización o realizas la alimentación de energía eléctrica hacia tu bobina. Exactamente. Aquí podemos observar nuestro contacto móvil, el cual podemos observar que tiene ya cierto desgaste. Anteriormente decían que tenías que lijarlos. Este tipo de contactos no es recomendable lijarlos porque tienen una capa ya sea de estaño o incluso algunas veces hasta de plata, la cual al lijarlos se la retiras y generalmente daña más rápidamente el contacto. Es correcto, es como si te pusieran a lavar los platos y te pones a lijar lo que es tu sartén, le vas a quitar el recubrimiento y lo que va a pasar es que la siguiente vez que estés haciendo huevitos fritos, lo que va a ocurrir es que se van a pegar. Exactamente, así que en este caso lo que pasaría si le retiramos el recubrimiento es que se quedarían pegados completamente. Muchas veces cuando este contactor ya no opera es porque generalmente estos contactos se soldaron. Se soldaron, me refiero a que se quedaron completamente pegados fijos y este contactor ya no funciona. En algunos casos les daban los golpes técnicos para que por ese golpe por ese golpe, también llamado golpe eléctrico, se separaran y pudiera seguir trabajando el dispositivo. Exactamente. Y así podías esperar a que llegara el del siguiente turno y lo cambiara por ti. Ok, ahora lo que vamos a observar es qué nos falta de este sistema. Bueno, ya conocemos los contactos, ya vimos nuestros contactos auxiliares que tenemos en este punto. Tenemos también nuestra cámara donde se extingue el arco, que es esta parte que tenemos aquí. En esta cámara se extingue el arco, por lo cual bajo ninguna circunstancia es recomendable que este contactor lo utilices sin esta cámara, ya que en caso de que cuando abra o cierre podría generar un arco entre fases y generar un daño mayor al contactor. Y como no habría que extinguiera ese arco o que lo aprisionara, seguramente ibas a quedar un poco flameado. Exactamente. Tenía un compañero en algún antiguo trabajo que le gustaba hacer experimentos y generalmente le gustaba quitar las cámaras de arqueo a los contactores. Generalmente espantaba a los nuevos con ese tipo de actividades, pero son muy, muy riesgosas para ellos. Sí, claro, no es nada recomendable. No. Así que bueno, la siguiente parte vamos a retirar la parte de los contactos para verificar qué es lo que tenemos y cómo funciona. Bueno. Muy bien, debido a eso nosotros podemos estar revisando cómo podemos desarmar un contactor. Después, lo fácil no es desarmarlo, lo fácil no es armarlo, es desarmarlo. Por lo tanto, ahorita estamos nosotros viendo cómo se puede realizar este desmontaje, los contactos principales, cuáles son los contactos móviles, los contactos fijos y podemos ver las diferentes partes de este contactor. Exactamente. Esperemos que después de que
lo quieramos armar opere de acuerdo opere correctamente. No, estoy seguro que sí va a pasar. Ya he desarmado algunos contactores en algún momento. Bueno, pues como podemos observar, aquí tenemos nuestra parte electromagnética, en la cual tenemos primero que nada nuestra bobina. Vamos a retirarla para que la puedas observar. Bueno. Y esa bobina es la que realiza realmente la función electromagnética. Podríamos decir que es la parte más sensible y más importante dentro de nuestro contactor. Es como el corazón del contactor. Exactamente. Había unos casos en los cuales se equivocaban las personas de la tensión que le aplicaban a la bobina, y esta bobina la puedes llegar a quemar. Por eso en este tiempo, en este tipo de contactores, era que podías cambiar completamente la bobina. Vamos a observarla. Si quieres subirla un poco más para que podamos ver cómo está compuesta esa bobina. A ver si se alcanza a ver el nivel de tensión. Espero que sí. Ay, no se alcanza a ver. Ahí está. Ahí está. Son 115 volts, 60 Hz, y de esa manera podemos ver las condiciones de la bobina. ¿Cómo puedes revisar? Es simplemente un alambre o un cable enrollado a través de un dispositivo metálico para que pueda realizar la función de inducción electromagnética y pueda jalar lo que es el mecanismo. Exactamente. Aquí algo bien interesante es que tenemos lo que es la parte de nuestro núcleo. Este es nuestro núcleo, y tenemos nuestras bobinas de sombra. Estas bobinas de sombra que tenemos en este punto. Esas bobinas de sombra lo que hacen es generar un campo magnético para evitar la vibración de lo que es la bobina. Estas bobinas de sombra no las vas a encontrar en los contactores de corriente directa, solamente en los contactores de corriente alterna, ya que al ser un flujo constante en la corriente directa no hay esa vibración que se genera. Eso es debido a que cuando tienes corriente alterna hay un momento que es la mitad del ciclo que pierdes tú, o digamos de cierta manera cambias el sentido de la corriente, por lo tanto necesitas este tipo de aditamentos. Aquí algo bien interesante que estábamos platicando sobre la vibración es ese sonido con el que platicaba sobre que suena como si fuera las abejas. Las abejas, exactamente. Y tiene que ver con la contaminación de este núcleo. Cuando se contamina el núcleo y la armadura, lo que es la parte del contactor, esto hace que se genere cierta que no haya continuidad, no haya contacto en estas partes, y se pierda parte del campo electromagnético y empieza a vibrar y empieza a generar esa vibración, y por eso es ese sonido de lo que es el campo de lo que es la parte de las abejas. Muy bien, es un dato muy importante que sí podemos tomar en cuenta. Aquí lo que tienes que hacer realmente es retirar esta suciedad que se genera en esta parte, y se puede realizar solamente con una pequeña fibra, una fibra de la conocida, no quiero dar una marca, fibra verde, dejémoslo. Así que bueno, podemos continuar. Ya vemos todas las partes de nuestro contactor, desde lo que es la parte de los contactos auxiliares, que son importantes. Tenemos nuestra bobina, que es la que genera el campo magnético, el núcleo, que es el que lo distribuye y lo incrementa para poder acercar nuestro sistema. Tenemos nuestra cámara, la cual extingue el arco, que lo podemos ver aquí en esta parte. Es nuestra cámara donde se extingue el arco. Y tenemos nuestra serie de contactos, tanto los fijos, que nos dimos cuenta que son fijos porque estos no se mueven realmente, y tenemos nuestros contactos móviles. Esos contactos móviles que son atraídos por nuestro campo magnético que se genera con nuestra bobina. Es correcto. Esas son las partes principales de cómo se compone un contactor eléctrico. Ahora lo que tenemos que ver es las condiciones de limpieza, las condiciones si hay quemaduras dentro de nuestros contactos principales, si nosotros podemos o no hacer uso de limpiar estos contactos principales para que tengan una mayor vida. Yo diría, a excepción de lo que tú consideres que siempre va a ser la más importante de las ideas, porque tú eres el que vas a decidir en tu caso, es que si tú tienes una emergencia, realices la limpieza y el mantenimiento de este tipo de contactores, que deberían ser libres de mantenimiento. Más sin embargo, si puedes realizar el cambio de estos contactores, es mucho mejor. Sí, y si aún cuentas con kit de cambio de este tipo de contactores, porque todavía existían en algunos lugares, puedes realizar la sustitución de los contactos auxiliares. Ya no es común, ya realmente ya tiene mucho tiempo, así que como comentas, si puedes dar la limpieza para una emergencia sería lo adecuado, pero lo mejor es sustituirlo, y desde luego que sí es cuando sabes
sabes hacerlo, cuando tienes la refacción, cuando sabes cómo realizar estas actividades con seguridad. Pero ahora es muy importante para todos el ahorrar tiempo, porque el tiempo también es dinero, y por eso se ha realizado este video, para que sepas cómo hacerlo y también que sepas cuáles son otras alternativas que tienes, que son simplemente reemplazar el contactor, pero sabiendo cuáles son las partes que constituyen a este contactor. Exactamente. Así que pues veremos si este contactor vuelve a funcionar después de desarmarlo. Espero que sí. Algo interesante sería volverlo a armar de una vez y ver que funcione. Yo creo que sería lo óptimo. Ok, veamos si funciona. No estaba planeado, pero en realidad creo que sería interesante ver que funcione para que podamos nuevamente nosotros tener listo este contactor. Ok, espero que sí funcione. Vamos a revisar. Vamos a continuar con nuestro armado. Generalmente siempre funcionan. Espero que sí. Sí, la verdad es que siempre funcionan. Es una broma eso de que no funcionen las cosas cuando se desarman. Bueno, cuando se sabe cómo funciona. Me ha tocado que en algunos lugares hacen el mantenimiento preventivo, pero por algunas causas lo llegan a transformar en algo que le conocemos en ciertos lugares como el mantenimiento destructivo. O el desmantenimiento. El desmantenimiento, exactamente. Vamos a ver, tenemos ya lo que es la parte de nuestros contactos fijos y auxiliares. Vamos a colocar lo que es la cámara. Como puedes ver, realmente hay una parte muy importante que es la carcasa de este dispositivo, o la parte plástica, por así decirlo, que lo que hace es impedir que entren, como platicamos, ciertos bichos o cuerpos ajenos hacia el interior que podrían provocar un daño mayor. El polvo, de todas formas, sí llega a entrar en muchas ocasiones. Sí, como lo pudimos observar en este contactor, realmente está cubierto de polvo, porque realmente son condiciones que tienen dentro de las mismas empresas. Así que podemos observar que tiene mucho polvo. Este contactor estuvo trabajando durante mucho tiempo, pero sin embargo, como pudimos observar, realmente sigue operando adecuadamente. Sin embargo, si estuviera este contactor trabajando en una serie, pues seguramente tendría 100 veces o 1000 veces más polvo del que tiene ahorita. Exactamente. Bueno, vamos a ver. Pues casi queda completo este contactor. Vamos a ver. Ahora lo interesante sería nuevamente energizarlo, y si llega a no funcionar o estallar, pues ya sabes cómo no debes armarlo. Ok, ¿me puedes proporcionar el otro contacto auxiliar? Sí, claro. Muchísimas gracias. Ok, vamos a ver si va a funcionar. Claro que se va a funcionar. Vamos a ver. Contacto auxiliar. Y le aplicamos tensión para verificar que realmente este contactor opere. Bueno, pues podemos observar que el contactor está nuevamente completo, no le falta nada. Ok, salió un poquito de polvo. Un poco nada más. Un poco nada más. Y vamos a aplicar realmente tensión nuevamente a su bobina, verificando que este contactor nuevamente vuelva a operar. Es como si nosotros fuéramos doctores y después de que ya nosotros terminamos de intervenir al paciente hayamos cometido algún error o simplemente no haga la función de lo que tiene que hacer nuestra operación, que eso casi nunca pasa, ¿verdad? No es algo común, pero bueno, llega a suceder algunas veces. Vamos a ver. Ahora lo interesante será energizar este contactor para que podamos nosotros tener la plena conciencia de que funcionó y de que ya podemos instalar este contactor en tu empresa. Muy bien, pues supongamos en este momento que utilizamos la fibra verde, al arrancar el contactor debería de eliminarse ese sonido. Sin embargo, no lo hicimos, así que el sonido debe de ser todavía muy similar. ¿Sí se limpió? Muy bien, el contactor ya no produce el ruido porque lo que estaba haciendo, bueno, sí está produciendo un poco de ruido, no igual que anteriormente, porque ya la mayor parte de la basura que traía ya está sobre la mesa, y esto creo que nos ha llevado a decir que si tú quieres y desde luego que quieres recibir más capacitación eléctrica, puedes suscribirte a trafomex.com.mx o también suscribirte a este canal. Aquí generalmente tenemos videos muy interesantes sobre diferentes dispositivos eléctricos, cómo operan, cuáles son sus partes. Tenemos un video de motores eléctricos en el cual también vemos cómo funciona este equipo que es un motor eléctrico. Recomiendo que te suscribas al canal y verifiques este tipo de videos. Muy bien, pues si no tienes otra cosa por el día de hoy. Realmente
ya vimos cómo funciona un contactor, así que pues es parte de lo que queríamos mostrarte el día de hoy. Muy bien, pues nos vemos en corto. Nos vemos en corto.